Hola amigos de YouTube, hoy traigo un nuevo episodio de Kirby. Para los que no saben, Kirby es una interesante saga creada por Masahiro Sakurai, empleado de All Laboratory, quien pensó en crear un juego dirigido a novatos para el Game Boy monocromático, un juego que cualquier videojugador pudiera pasar. Lo curioso es que el personaje final del juego, Kirby, fue en realidad el prototipo del mismo, el boceto, que, en teoría, más tarde sería cambiado por el original. Sakurai debía crear un personaje para hacer las pruebas, y diseñó una bola sonriente a modo de prototipo, que más tarde terminó transformándose en el protagonista principal de la saga. Dicha esfera fue nombrada Popopo, y su juego se iba a llamar Twinkle Popopo, pero sin embargo, se desconoce el porqué de tan drástico cambio en estos datos. Ahora vamos con las curiosidades. La primera, en el tercer juego en salir al mercado. El nivel 7, 6 del Kirby's Adventure, y, obviamente, también el de Nightmare Dreamland, puede llamar la atención de los jugadores por su falta de color. Muchos se preguntarán el porqué de la ausencia de colores en este nivel, y no es por otro motivo que un primitivo guiño a la misma saga. Este nivel está basado en el primer Kirby's Dreamland de Game Boy, por lo que está diseñado tal cual eran los niveles de ese juego. De hecho, en este nivel no existen enemigos a los cuales podamos robarles un poder, al menos al comienzo, ya que en el primer juego de la saga, no existían. Incluso la música es similar a la original, por lo que este es un nivel temático como ningún otro. Y si de escenas hay que hablar, simplemente mencionar que al fondo de algunos escenarios de Kirby's Dreamland 3 aparece un decorado muy parecido a Stonehenge. Segunda, la versión japonesa del tercer juego, en la pantalla de título de Boss Bunch. Podrán observar, en la parte superior, un letrero que dice Nintendo 16 con el mismo diseño utilizado para la consola de la siguiente generación, el Nintendo 64. Utilizando la misma lógica del nombre del sistema, la pantalla hace un guiño a los 16 bits que poseía el Super Nintendo. En este mismo juego aparece un extraño enemigo cuyo nombre es Batamon, y vaya que sí es raro. Batamon es una criatura muy parecida a Kirby, pero que, al poseer los ojos más separados, se le diferencia notablemente. Aparece caminando misteriosamente en lugares inaccesibles, en escasos lugares del juego. Tal parece que en el nivel 4, 3 se puede encontrar el hogar de los mismos. Una criatura interesante como pocas en esta saga, pero que no tiene mucho que brindar. Tercera, llegamos al Nintendo 64, a mencionar un juego que se encuentra en la lista de espera, listo para ser jugado en cualquier momento. Kirby Crystal Shards. Uno de los planetas donde se desarrolla esta aventura, Shiver Star, es el mismo planeta Tierra, en el que se distingue la luna, y los continentes tal cual son en nuestro hogar. Shiver Star, en cambio, es completamente blanco y está lleno de hielo. Sin dudas, un presagio al apocalipsis terrestre. Por otro lado, tenemos el diseño de Adeleine, un carismático personaje pintor que parece estar basado en Ado, quien aparece en Kirby's Dreamland 3. Ambos llevan casi la misma ropa, además de poseer las mismas habilidades. La única diferencia entre ellos es que Ado es hombre, y Adeleine una mujer, más pistas aún para pensar que hay algún posible parentesco entre ambos. Pero probablemente sea una adaptación. Y para terminar con las curiosidades, mencionar un curiosísimo periférico que salió para el Game Boy, que no es la cámara, Game Boy Camera, la impresora, ni nada de eso, sino que es una máquina de coser. La compañía Jaguar y Nintendo diseñaron este periférico en que se podía dar a la ropa diseños divertidos relacionados con Kirby y demás personajes del Crystal Shards, como Adeleine, Dedede y Ribbon. Bastante extraño, por cierto, había un total de 32 diferentes diseños, cuyo tamaño era ajustable y podían ser seleccionados para bordar instantáneamente en la tela. Bueno, ahora pasamos con los cameos. El primer cameo lo podemos ver en el Arcana de Super NES, otro juego desarrollado por All Laboratory, en cuya presentación podremos ver dos extraños seres muy parecidos a Kirby metidos entre la multitud, como se muestra en la foto. Continuando con el Super NES, podemos ver a Kirby aparecer especialmente en el menú de pruebas que contiene oculto el famoso RPG Earthbound, descubiertos por unos ROM hackers, pero más allá de eso, no hace ninguna otra aparición interesante, como la que se da en Stun Racer FX, donde en una de sus pistas se pueden ver carteles publicitarios de Kirby. Otros cameos curiosos se dan en Picross Volume 3, un juego de puzzle como Mario's Picross, en el que varias de sus imágenes a descubrir son personajes de la saga de Kirby, como Metacnig, el Rey Dedede, y unos tantos otros enemigos conocidos. Y en otro juego curioso en que aparece es en el Daigaso.
Band Brothers, un videojuego musical que contiene algunos temas conocidos de Kirby, así como también en el rarísimo Donkey Konga, en The Legend of Zelda, Link's Awakening, también en su remake de Game Boy Color, podemos ver a Kirby, aunque no es Kirby mismo el que aparece, sino un enemigo muy similar al balón rosa, llamado Anti-Kirby, que, como podrán ver en las imágenes, tiene la misma forma de atacar, además de un gran parecido físico. Damos un salto hacia los juegos de Game Boy Advance, el Mario y Luigi Superstar Saga, un RPG digno de ser jugado, donde podremos encontrar un teatro de Yoshis, un cine, mejor dicho, donde aparecen muchos afiches promocionando funciones de varios personajes famosos de Nintendo, como Wario, los mismos Mario y Luigi y Kirby. Y para terminar con los cameos, regresamos al Nintendo 64, con Pokémon Stadium 2. En este juego de Nintendo 64 podemos acceder a una opción llamada Decora tu cuarto, donde el personaje podrá decorar su cuarto de la versión oro, plata y cristal de Game Boy Color. Entre todos los adornos hay unas cuantas consolas de Nintendo. Si colocan una NES o una Super NES, aparecerán muchos juegos de las mismas, entre ellos Kirby's Adventure y Kirby Superstar. Ahora los creepis. Kirby and the Amazing Horror. Un día, jugando con mi WA de la PC, noté que mi juego de Kirby, el Amazing Mirror, faltaba, le pregunté a mi hermano si lo había borrado, me dijo que sí, entonces fui a descargarlo, no recuerdo el link de la página, pero me parecía normal. Lo descargué, cuando inicié el juego como siempre, me salía el inicio, el opening y eso, cuando le iba a dar clic en la tecla Enter, me salía el logo de Kirby, muy feo, decía Kirby The Amazing Horror que en español sería Kirby el maravilloso horror, el fondo salía macabro, Kirby salía con la espada Galaxia, la de Metal Knight, apuñalando a los demás Kirbys de otros colores en un fondo negro donde el piso estaba rojo sangre, me asusté, pero seguí jugando. Pero ese fue uno de mis errores, inicié la partida como toda otra, pero al ver que Kirby no tenía a los demás Kirbys me dejó asustado, Kirby en vez de tragarse los enemigos los mataba de forma sádica y anormal como todo un psicópata. Kirby agarró la espada y se la incrustó en la cabeza, empezó a tirar sangre como si fuera una fuente, al verlo de esa forma, me aterré como todo fan de Kirby lo haría al verlo de esa manera. Luego se me apagó la PC, al encenderla, me salía el juego de valla abierto, jugué y todo estaba normal, hasta que llegué con el primer jefe, el cual sería el de la zona 2, Kirby levantó la espada y se la atravesó al jefe 2, el cual era un árbol de roca, el árbol vomitó sangre, Kirby enloquece y empieza a volar por toda la pantalla, la música era tétrica como si tuviera voces agonizantes en la canción, gimiendo y llorando piedad. Kirby murió y el juego se cerró, cuando vi en el fondo de pantalla de mi PC, decía gracias por jugar y de fondo estaba Kirby sonriendo macabramente. Desde ese momento no juego ni descargo juegos con hotkey, al final borré el juego y el fondo de pantalla nunca cambió, no pude, en fin, fue una experiencia terrorífica que no quiero volver a tener. Kirby, Nightmare Your Dream. Era la época en la que las consolas de última generación como el PlayStation 3, el Xbox 360 y el Nintendo 3DS eran los más usados y más geniales. A mí no me llaman mucho la atención, me gustan más las consolas como el Game Boy, el Nintendo 64 y el PlayStation 2 me gustan más. Hace tiempo que quería un Game Boy, era mi sueño ya que me encantaban sus juegos. Esta consola es más portátil que un PSP o un Nintendo DS, además me gustaba su bajo precio y su manera de adquirirlo muy fácilmente. Hace poco me compraron un Game Boy Advance SP, ese fue el día más glorioso de mi vida, bajé corriendo desde mi habitación y ahí lo vi, mi propia Game Boy, venía con pocos juegos como Lego Star Wars o Yu-Gi-Oh, no me importó y jugué toda la noche. A la mañana siguiente amanecí como de costumbre, ese día íbamos a salir así que me alisté y salir con mis papas, fuimos al centro comercial así que no tuve mucho que hacer más que ver a mis papas comprar sus cosas, por suerte llevaba mi Game Boy, me puse a jugar hasta que llegamos a una tienda de videojuegos, entré para ver si tenían juegos para mi Game Boy, y vi muchos juegos interesantes pero como el Game Boy ya era viejo, no encontré de los que quería hasta que el señor me vio la Game Boy y me preguntó que si quería juegos para la consola, rápidamente le dije que sí, entonces sacó una pequeña caja con unos juegos, venían unos juegos interesantes pero me llamó más Nightmare in Dreamland, adoro el juego de Kirby, tanto que me dispuse a jugar todos los que pude en mis consolas hasta pasarlos, le pregunté en cuánto me la vendía y me dijo que me la regalaba ya que ese juego no le gustaba mucho, la agarré no sin antes agradecerle al señor y salir de la tienda, noté que de él salía una pequeña risa diabólica.
En lo que mis papás terminaban de hacer sus compras, yo me dispuse a jugar mi nuevo juego. Todo era normal hasta que llegué a la parte en la que peleas contra los secuaces de Meta Knight. Los enemigos que salían se veían un poco diabólicos, sus ataques no eran los mismos y la música sonaba un poco distorsionada. No le tomé mucha importancia ya que era un juego viejo y seguramente venía un poco defectuoso. Seguí jugando hasta llegar con el primer jefe. El árbol se veía triste, pero cuando lo vencí se notó que su cara se puso feliz, como si le hubiera quitado un gran peso de encima. Ese me hizo raro pero no le tomé mucha importancia. Grave error, mis papás terminaron de hacer sus compras así que salimos y llegamos a la casa, cenamos y en la noche por tanta emoción de tener mi propio juego de Kirby no pude dormir. Seguí jugando hasta la parte del nivel 5, justo cuando andaba agarrando el poder de la espada noté que esta no salía. Este Podeme Kirby la saqué por atrás, intentaba usar un ataque pero no pasaba nada. Kirby estaba inflado como cuando tiene algo dentro. Hice todo lo que pude pero en un momento, choqué contra un enemigo y la espada de Kirby salió por detrás atravesándolo, haciendo que le saliera sangre y perdiera una vida. Me asusté mucho ya que este juego de por sí es clasificación infantil y que le salga una espada por la espalda me desagradó mucho. Volví a empezar el nivel, pero ahora no lo pasé con poder, todo normalmente, hasta que al llegar al final, cuando lo pasas te sale un momento en el que tienes que saltar lo más alto posible para así poder ganar distintas clasificaciones. Me tocó llegar hasta la plataforma número 5, pero antes de eso pude notar algo horrible que casi me hizo aventar la consola hacia el piso y salir corriendo. En la típica escena de atrás en la que sale todo colorido, mientras pasaba la plataforma número 3 vi una imagen de una persona muerta, tirada en la calle y con sus órganos de fuera. No la alcancé a ver bien ya que el salto iba rápido, me asusté pero aún así seguí viendo a mi Kirby bailando como cuando llega a cualquier plataforma, pero al finalizar su baile, pude ver que atrás se veía la misma imagen pero más cerca, pero esta vez solo la alcancé a ver unos segundos ya que ya se había terminado el baile y la escena había pasado muy rápida. Me quedé petrificado unos minutos, no podía creer que hubiera visto eso. Después de un tiempo vi que mi Kirby se movía un poco, sin yo haber hecho nada y se aventaba al vacío cayendo al suelo y haciendo que este se rompiera mostrando unas lápidas. Entonces apagué la consola y la aventé contra la pared, y me fui corriendo a la habitación de mis padres quienes no me creyeron, pero al verme muy asustado, me dejaron dormir. Día siguiente fui muy espantado a mi habitación esperando encontrar mi consola intacta y sobre un mueble, pero todo era normal. La encontré donde la aventé el día anterior, pero esta estaba intacta, mientras yo el día anterior la había visto romperse la pantalla, o solo eso lo imaginé para hacerme creer que mis pesadillas se acabaran, pero aún así no la moví de su sitio y la dejé tal y como está hasta después de unos días en los que decidí jugar para saber si eso fue real o simplemente una pesadilla muy mala. Después de un tiempo me puse a investigar sobre el juego, busqué imágenes y todo parecía normal. La portada del juego era la misma, no había nada extraño hasta que noté algo extraño. En vez del nombre de Kirby, Nightmare in Dreamland ponía Kirby. Nightmare in Your Dream, Kirby. Pesadillas en tus sueños. Me asusté mucho ya que cuando me dieron el juego venía todo normal, la portada, el juego, todo hasta este momento. Me dispuse a devolver el juego, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Habían cerrado la tienda con una sola nota que decía: vuelvo en unos momentos, nunca volveré. Me quedé pensando sobre qué habría pasado en ese lugar hasta que descubrí que ahí se había suicidado el dueño por razones desconocidas. Me dispuse a volver a mi casa y olvidarme de todo hasta que después de un rato de andar viendo la televisión, pude escuchar un gran ruido de arriba. Se escuchó como un grito muy agudo. Como toda persona que ve películas de terror y lee creepypastas, no quise ir a ver qué había ya que sabía que algo iba a pasar. Después de un tiempo me dieron grandes ganas de ir al baño, pero no quise hacerlo hasta que las ganas eran incontrolables. Fui corriendo a todo lo que pude. Cuando me estaba limpiando las manos vi que en el espejo se movía una sombra. Esta se dirigió a mi habitación. Fui a ver y no encontré nada más que mi Game Boy. Me dispuse a jugar un momento, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Ningún juego servía, excepto uno, el de Kirby. Como ya se me había olvidado todo, me dispuse a jugar. Noté que todo era normal. Llegué contra el jefe Meta Knight. Todo era normal hasta, o al menos eso pensé yo. Cuando al fin lo había derrotado, noté que en vez de partirse la máscara, se le partió el cuerpo haciendo escurrir gran cantidad de sangre en el piso. Después Kirby se dispuso a bailar sobre su cuerpo y pasé a la siguiente fase, la última y la peor de todas. Me encontraba jugando, todo era normal, pasé casi todo el nivel sin temor alguno, hasta que llegué contra el King Dedede. Él empezó a pelear como lo hacía en este juego, pero cuando estuve a punto de matarlo, dio un grito muy agudo y noté que
que le empezaba a salir sangre de su boca, lo había vencido. Me asusté, pero todo continuó con normalidad. Después me dispuse a pelear contra el penúltimo jefe. Sus ataques eran normales, pero la música, esa horrible música, se oía distorsionada, se podían escuchar gritos desgarradores como música de fondo, gritos de piedad y de dolor. Me dispuse a matarlo de una vez, para que esto acabara. Cuando lo hice me dispuse a jugar. Ahora era una batalla contra el gran jefe del juego, quizás así terminaría todo. Entonces él apareció, no era el mismo con el que antes peleaba yo, ahora tenía una apariencia como de demonio. Sus ataques o ataque, consistía en aventarme cuerpos. Sí, cuerpos humanos. Cada golpe que me daba no me quitaba vida, pero notaba que mi Kirby se ponía cada vez más negro conforme los golpes, hasta que llegó a tal punto en el que mi Kirby ya no era el mismo. Se aventó acá la pantalla y ahí pude notar algo que jamás olvidaré. Noté como la pantalla se ponía roja como la sangre. Apagué la consola, pero ahí seguía Kirby pegado a la pantalla, escupiendo la sangre. Quité el cartucho y lo aventé, tiré la consola por la ventana y se destruyó toda. Ahora con 20 años trabajo en una pequeña sucursal, donde las nuevas consolas son lo mejor que hay. Vendo videojuegos. En ese momento veo a un niño con una pequeña Game Boy, veo que solo tiene unos juegos, me dispongo a hablarle y le pregunto que si quiere alguno. Saco mis juegos, que después de ese incidente, los tengo guardados en una pequeña caja. Noto que tengo algunos y entre ellos uno de Kirby. Al niño le gusta, lo quiere y se lo regalo. Dejo sacar una pequeña risa. Después, cuando llego a mi casa, me doy cuenta del grave error que cometí, así que me suicidó no sin antes dejar una pequeña nota en la puerta de mi tienda. Estos creepys fueron sacados de creepypastas.com. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Denle me gusta, suscríbanse y hasta la próxima.